Buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro segundo webinar. Mi nombre es Vania Oreña, soy arquitecta, presidenta de la Asociación Costarricense de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria. Y como nuestra visión y propósito siempre ha sido el capacitar a los profesionales en el desarrollo del conocimiento para los proyectos dedicados a lo que es la prestación de salud, esta noche y tarde para algunas personas que nos ven de otros países y quiero compartir con ustedes la oportunidad que tenemos de tener al ingeniero Richard Fernández. Él es miembro de la Asociación Venezolana de Arquitectura e Ingeniería Médico-Sanitaria, de los cuales queremos trabajar en conjunto con ellos para todo lo que es esta importancia de la capacitación de los profesionales. Quiero presentarle a Richard y agradecerle de antemano la participación y el tiempo que va a tomar para podernos enseñar todas las experiencias que ha tenido él en este campo. Richard es ingeniero mecánico, egresado de la UNEXPO en Caracas, Venezuela. Tiene un posgrado en planificación y diseño de centros sanitarios en la Universidad Abierta de Cataluña, España. Tiene más de 10 años de experiencia en el diseño y construcción de áreas limpias. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Arquitectura e Ingeniería Médico-Sanitaria, ABAINS, director general de Servicios Hospitalarios MCG y cofundador de ACM Biosecurity. Richard, muchas gracias por estar con nosotros este día. Espero que sea muchas más de los que nos puedas acompañar con otras conferencias. Darte la bienvenida y agradecerte sobre todo a la Asociación Venezolana, que siempre ha querido trabajar en conjunto y hoy es el inicio de muchos más proyectos que tendremos. Sí deseo indicarle a todos los participantes que lo que es el tiempo de consulta sería al finalizar la conferencia. Pueden escribir por el Facebook, que lo estamos transmitiendo en vivo, y ahí las atenderemos. Sin más, agradecer a todos los participantes de diferentes países que hoy nos acompañan y dejo ya la palabra a Richard y te deseo nuevamente muchos éxitos. Gracias, Vania. Muchas gracias a todo el grupo de la Asociación Costarricense de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria. Realmente agradecido por esta oportunidad de poder transmitir esta charla el día de hoy. Creo que si algo hemos aprendido este tiempo es que a través de estar en cuarentena, casi todo el mundo, más nuestra amada Latinoamérica, hemos podido hacer este tipo de alianzas y de transmisiones en vivos a través de estos medios, ¿no? Creo que es bien importante para todos. Agradecido a todos por esta noche estar presentes aquí. Voy a apagar mi cámara y estaré iniciando la charla. Un momento. Bueno, hablando un poco del tema, hoy estaremos conversando lo que es la parte de calificación ambiental de áreas críticas en hospitales. Cuando hablamos de este tema, se nos viene a la mente qué es calificar, ¿no? Es muy importante cuando diseñamos un proyecto hospitalario, cuando estamos en la parte de ingeniería conceptual, diseño básico, es muy importante tener todas las consideraciones y parámetros ambientales bien claros, ¿no? A veces sucede que diseñamos ambientes críticos bajo todos los aspectos de arquitectura que vienen dados, quedan espacios bellos, realmente relucientes, pero no consideramos las variables ambientales como aspectos importantes. En esta charla vamos a tener en consideración toda la importancia que se debe tener al momento de diseñar áreas críticas, el por qué es importante tener todas las consideraciones de las variables ambientales bajo las especificaciones de las diferentes normas que están en sus países. Para entrar en tema, hablamos un poco de lo que son las infecciones intrahospitalarias. Hablamos que en Estados Unidos y Alemania,
Entre el año 2013 y 2014 se reportaron 722.000 casos de infecciones nosocomiales en Estados Unidos y 265.000 casos de infecciones nosocomiales en el año 2014. Estos causaron pérdidas milmillonarias a estos países. Imaginemos a todos nuestros países de América Latina si pudiésemos contabilizar todo este tipo de infecciones nosocomiales, ¿no? Se puede decir de que las infecciones en áreas quirúrgicas aumentan la estancia del paciente en el hospital por un promedio de 7 días. Esto, como bien sabemos, son gastos operativos que fácilmente se pudieran prevenir, ¿no? Cuando hablamos de calificación ambiental, hablamos que es la ejecución de pruebas establecidas. Específicamente hoy les voy a hablar de la norma UNE 171340, que es una norma que nace para poder medir los parámetros ambientales en el área hospitalaria, ¿sí? La norma UNE 171340 es la validación y cualificación de salas de ambiente controlado en hospitales. Es una norma que nace en enero de 2012. Para mí, en mi experiencia, fue la primera norma que nace respecto a la parte de calificación y cualificación de áreas en hospitales, ¿sí? Esta norma nace debido a que en la industria farmacéutica este tipo de validaciones se viene realizando constantemente, ¿sí? En el área de la industria farmacéutica, los ministerios de salud de todos nuestros países tienen reglas bien claras y bien establecidas para poder validar o para poder dar permisos a los diferentes ambientes de plantas farmacéuticas. En el sector hospitalario es completamente diferente. En nuestros países, muchos países, este tipo de normas no están preestablecidas, entonces no te obligan a validar o a garantizar en la parte final de la construcción de los ambientes de que las áreas cumplan realmente con las características de normas preestablecidas en las diferentes áreas. La norma establece 6 objetivos específicos. El primer objetivo delimita las áreas de ambiente controlado, clasifica las áreas según el riesgo, determina los requisitos que deben cumplir, define los ensayos a realizar y su periodicidad, define la metodología a seguir y establece los criterios de validación. Digamos que este es el resumen de lo que son los 6 objetivos en los cuales se basa esta norma particular. Arrancamos con el primer objetivo, que es delimitar las áreas de ambiente controlado. En nuestros hospitales encontramos diferentes áreas. Por ejemplo, podemos encontrar una central de esterilización, en el cual está compuesta por 3 áreas bien claras, un área sucia, un área limpia, que a veces consideramos que el área limpia es el todo a nivel ambiental, pero se nos olvidan que hay áreas estériles dentro de nuestros hospitales. A nivel de conteo particulado y entre otras características, logramos tener áreas estériles. Podemos decir también un área de unidosis, por ejemplo, en el cual consideramos un área sucia, un área limpia y un área estéril, que son las áreas de preparación de mezclas intravenosas o preparación de mezclas citostáticos para pacientes oncológicos. Entonces podemos decir de que la norma básicamente nos va a delimitar cuáles son las áreas de las diferentes áreas críticas dentro de un hospital que se deben manejar bajo este tipo de parámetros. Como objetivo número 2, la norma me establece o me clasifica las áreas según el riesgo. En la tabla número 1, clasificación de las áreas hospitalarias en función de su riesgo y el tipo de ventilación filtrado asociado, la norma me establece áreas de muy alto riesgo, 3 niveles de filtración, 3 NF, y áreas de alto riesgo y áreas de riesgo intermedio. Por ejemplo, si nos vamos a la parte de quirófanos, ya este tipo de normativas me dan las clasificaciones de los diferentes quirófanos, que lo vamos a ver un poco más adelante. Hablando un poco de lo que es el COVID, en este caso hablamos de que la norma me da 2 tipos de habitaciones, que son las habitaciones para pacientes inmunodeprimidos, que serían habitaciones de presión positiva, o habitaciones para pacientes infecciosos, que es en el caso de tener pacientes en estos momentos con COVID en nuestros hospitales, que son salas en depresión. Ya la norma me establece que son áreas de alto riesgo con 3 niveles de filtración. Podemos observar que la norma me clasifica, como bien lo decía, me clasifica los quirófanos en 3 tipos. Tipo A, tipo B y tipo C. Tomamos como ejemplo el tipo A, es un quirófano de cirugía especial o de alta tecnología, en el cual se realizan trasplantes de órganos, cirugía cardíaca, cirugía ortopédica, con prótesis o neurocirugía. Entonces ya las normas me están catalogando cómo debo yo clasificar los quirófanos. En muchas normas de América Latina podemos encontrar
en los cuales simplemente encontramos con un tipo de quirófano a nivel general de diseño y de allí parte cualquier tipo de criterio a nivel de construcción. Ya estas normas me dan los parámetros generales a nivel de clasificación. Ahora nos encontramos con lo que es la norma ISO 1406441. Esta es una de las normas más importantes a nivel de clasificación o limpieza de aire en todo lo que es áreas limpias. Es una norma muy importante porque me da la concentración de partículas en suspensión en partículas de 0.1 a 5 micras. Con esto puedo lograr lo que sería la clasificación ambiental que me dice ya esta normativa. Si logramos ver esta tabla, que sería la tabla de la norma 1406441, aquí resalto 4 renglones, que es la norma ISO 5, o la clasificación ISO 5, ISO 6, ISO 7, ISO 8. En esta tabla podemos ver un resumen, por ejemplo, de lo que son las clases, de lo que son las clases a nivel de la normativa ISO, y la norma Federal Standard, que es el equivalente. Hablamos de la clase 100, por ejemplo, que es un área ISO 5, un área ISO 6, que es un área clase 1000, un área ISO 7, que es un área clase 10.000. Eso indica la cantidad de partículas por metro cúbico de aire. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo la clasificación ISO 7, son 352.000 partículas por metro cúbico de aire y 83.200 partículas de menos de 1 micra. Esto ya me da a mí entender de cómo yo puedo empezar a clasificar ambientalmente mis áreas críticas, no solamente los quirófanos, sino cualquier área crítica dentro de un hospital. Aquí podemos observar ahora la clasificación. Si logramos ver la clasificación de los quirófanos tipo 1, podemos decir de que son clasificaciones ISO 5 o ISO 6. Los quirófanos tipo B son clasificaciones ISO 7 y los quirófanos tipo C clasificaciones ISO 8. Si nos vamos a la tabla anterior, podemos decir de que la clasificación ISO 7 es una clase 10.000. En este caso, los quirófanos tipo B, que son convencionales de urgencia y resto de operaciones, operaciones quirúrgicas, se pueden decir de que es una clase 10.000. Entonces, un poco para que puedan lograr entender cuando hablan de clasificaciones ISO o de clases. Esa realmente es el equivalente entre una y otra normativa, ¿sí? Aquí podemos observar ahora el principio básico de un sistema de flujo laminar en quirófano. Básicamente, o la gran importancia que se tiene, es que debe cumplir con una cascada de filtración de al menos 3 etapas de manera ascendente. Lo más importante es que se debe terminar el tipo de diseño con filtros absoluto EPA. Aquí podemos observar lo que son los niveles de prefiltrado que se deben de tener, sistemas de filtros de carbono activado para contener olores o gases, y filtros EPA. En el caso de nuestras áreas, normalmente instalamos filtros H14, que son filtros 99,97%, para poder contener virus, bacterias, hongos o polen, entre otros, ¿sí? Hoy en día, ya existen a través del COVID y todo lo que estamos viviendo, muchas literaturas ya aconsejan instalar, bien sea en las unidades manejadoras de aire o en ductería, lo que son las lámparas ultravioleta. Esto para poder hacer un control completo de todo lo que sería el rompimiento de los virus en general, ¿no? Entonces ya tenemos 2 niveles. Lo importante en nuestras áreas es tratar de cumplir por lo menos con 3 niveles o 3 etapas de filtración con filtración terminal EPA al final. Aquí podemos observar lo que sería un diagrama en un quirófano, por ejemplo. Lo que encontramos en la parte superior, encontramos lo que sería el banco de filtros EPA en nuestra sala, hace el barrido en lo que es la mesa de operaciones, que es realmente lo importante para nosotros, y ya se va realmente por lo que son los sistemas de extracción. Este principio es muy importante, por ejemplo, para las habitaciones de aislamiento, para pacientes inmunodeprimidos, porque yo debo garantizar la calidad de aire para ese paciente. Debemos tener en consideración que cuando hablamos de un paciente inmunodeprimido, tiene sus defensas bajas, por ende debe tratar de garantizarse un sistema o un sistema completamente laminar, un flujo laminar dentro o sobre su cama clínica. Aquí podemos observar en la foto del lateral derecho, podemos ver lo que son los sistemas de flujo laminar en quirófanos de alta tecnología. Podemos observar en la lámina que estoy señalando cómo se puede observar todo lo que es el banco de filtros, lo que sería sobre la mesa de operaciones. Esto me garantiza, como bien lo decía, tener un barrido exhaustivo de todo lo que son las partículas viables y no viables que están dentro, sobre la mesa quirúrgica. Hoy en día existen sistemas de flujo laminar móviles.
Por ejemplo, se ha determinado a través de los estudios de que el instrumental quirúrgico, aunque se esterilice, normalmente siempre se deja en pasillos externos o en el mismo quirófano completamente abierto. Ya se han determinado de que eso puede ocasionar lesiones a los pacientes por tener instrumental contaminado. Ya hoy en día existe lo que son sistemas de flujo laminar móviles, lo que son bien sea para la mesa de operaciones o bien sea para el instrumental. A continuación les voy a dejar un video corto de 2 minutos para que puedan observar este tipo de sistemas que hoy en día está siendo usado en muchos hospitales a nivel mundial y que a raíz de lo que es el COVID se está aún más usando para las unidades de cuidados intensivos para poder recircular el aire cuando no se tienen unidades de cuidados intensivos acondicionadas para lo que es el tratamiento del COVID, poder filtrar el aire de alguna manera. Aquí les voy a dejar el video y los vamos discutiendo al final. Ahí pueden observar la cantidad de partículas que uno normalmente es imperceptible, pero todo ese tipo de partículas salen por todo lo que es el vestuario, las personas, ese sistema turbulentos, este tipo de protección de heridas que informaba por usar instrumental contaminado. Pueden ver la cantidad de colonias por metro cúbico de aire que se pueden generar cuando hacemos un cultivo, pongamos una placa. Se pueden observar la cantidad de partículas que se pueden recoger. Ahí se puede seguir observando la cantidad de colonias que se van generando. Y el por qué es importante, se pueden ver todas las partículas en suspensión, porque es importante los sistemas de flujo laminar. Pueden ir observando cómo se disminuye la cantidad de las colonias por metro cúbico, cómo se va disminuyendo. Estas son características importantes que realmente a simple vista no se ven. Pueden apreciar cómo dentro en la mesa de operaciones, cuando se tiene un flujo laminar, realmente cuando se hacen las pruebas o se han hecho las pruebas de laboratorio que uno realiza, puede observar que realmente este es el comportamiento de lo que es el flujo dentro de un sistema de flujo laminar, y lo que se trata de ampliar es la zona de protección, como bien lo decía el video. Pues pueden observar todas las partículas que hay suspendidas en el ambiente. Esto realmente es el día a día en lo que son las áreas quirúrgicas, ¿no? Eso realmente es lo que se ve. Si se pudiera ver microscópicamente, esto es lo que realmente veríamos en la realidad.
Estas son un extracto, por ejemplo, en el hospital de la Universidad de Úrsula, Suecia, podemos ver ya las instalaciones, hay muchos equipos de estos instalados. Este es un equipo, por ejemplo, el que ven al lado izquierdo, que es el que le informaba, que es un sistema de flujo laminar portátil en caso que no se disponga en una sala de operaciones, así como lo que son las mesas instrumentales. Esto ayuda mucho, como les comentaba, al control de contaminación dentro de nuestra sala, ¿no? Estos otros sistemas de flujo laminar que hoy se están manejando a nivel mundial en nuestros hospitales. Para continuar un poco ya con lo que es la parte de la norma, llegamos a lo que sería el objetivo número 4. Él me define los ensayos a realizar y su periodicidad. Esta es una tabla muy importante. Vamos a poder observar donde dice salas de ambiente controlado. Él me dice el organismo de validación, los parámetros ambientales y los parámetros de instalación. En este primer recuadro podemos observar que cuando construimos un ambiente, ya la norma me indica de que el organismo a validar debe ser externo. En los parámetros ambientales se hacen pruebas de temperatura, humedad relativa, pruebas microbiológicas, clasificación de partículas y pruebas de ruido. En los parámetros de instalación verificamos o se verifica lo que es la presión diferencial de áreas, validación y controlación del filtro absoluto, caudales de renovación de aire por hora, sentido del flujo del aire, análisis de configuración de flujo del aire y recuperación de la sala. Son pruebas generales que en muchos de nuestros proyectos no se realizan y no podemos realmente certificar de que lo que se diseña a nivel de ingeniería se cumple a nivel de construcción, ¿no? Por eso es muy importante, la norma ya me indica que yo debo realizarlo antes o en la puesta en marcha de cualquier proyecto. Igual manera, a la hora de yo sustituir filtros dentro de cualquier área, o en las mismas unidades manejadoras de aire, yo debo realizar también ciertas pruebas. Por ejemplo, en la parte de parámetros ambientales realizo las mismas pruebas que cuando voy a arrancar un proyecto, y en los parámetros de instalación simplemente verifico lo que es la presión diferencial, la clasificación del quirófano y lo que indique la norma nacional de cualquier país que se esté manejando, ¿no? Es importante de que todas estas pruebas se realicen anualmente. Todas las pruebas que se realicen al momento de la puesta en marcha se realizan al momento de lo que es anual. Por ejemplo, una pregunta que me realizaron en otras charlas que realicé: ¿cómo yo hago para determinar de que una habitación de aislamiento para un paciente infectocontagioso, hablemos por ejemplo de un paciente con tuberculosis o en el caso de COVID, cómo hago yo para determinar de que lo que es la diferencial de presión, lo que es la parte de clasificación de partículas, cómo cumplo, cómo garantizo yo de que esto se cumpla en el tiempo? Realmente la única manera de poderlo realizar es realizar este tipo de pruebas para poder corroborar de que al momento de que yo diseñe mi sala, pasen 2, 3, 4 años, anualmente yo vaya realizando mis pruebas y pueda certificar de que esas condiciones ambientales se mantengan en el tiempo. Aquí podemos ver las diferentes formas de cómo realizar este tipo de pruebas. Hablamos de pruebas en situación as-built, que es básicamente a la hora de que yo diseño, construyo mi ambiente y todavía no ingreso lo que es el equipamiento médico. Hablamos de prueba en reposo, cuando ya se incluye lo que es el equipamiento médico. Y hablamos en operación, cuando ya tenemos equipamiento más el personal operativo trabajando en este tipo de áreas, ¿no? Entonces, básicamente, cuando nos hablen a nosotros cómo se realiza el tipo de pruebas, si es en reposo, básicamente ya sería lo que es tener el mobiliario o sería lo que el equipamiento médico dentro de la sala, ¿sí? El quinto objetivo me dice la metodología a seguir. Esto es un extracto de todas las diferentes pruebas que se realizan. Este, por ejemplo, es un extracto de la presión diferencial entre dos espacios. Él me indica cómo yo debo realizarlo, ¿sí? Por ejemplo, habla de los documentos de referencia, qué es lo que yo debo realizar, cuáles son el objetivo del ensayo, cuáles son los parámetros a determinar, cuál es el aparato a ampliar, cuáles son los controles previos que yo debo realizar. Por ejemplo, aquí debo realizar las mediciones de caudales de área, de aire, de aportación y extracción, y las pruebas de sentido del flujo del aire. Habla de las operaciones de ensayo, lo que son los métodos de registro. Entonces la norma me da todos esos parámetros para poder yo hacer todas las diferentes pruebas que fueron mencionadas anteriormente y que se profundizarán más adelante de la presentación. Hablamos del objetivo número 6, él me establece los criterios de validación. Básicamente la norma me establece ya los diferentes normativas que están inmersas para este tipo para las diferentes áreas hospitalarias, y algo muy importante que dice se establece para las diferentes normas propias de cada país. Por ejemplo, cuando tenemos los parámetros de temperatura y humedad relativa,
en un país determinado, básicamente se siguen los patrones de esa norma que es mandatoria en ese país por encima de este tipo de normas, ¿no? Entonces, por ello es bien importante al momento de realizar este tipo de pruebas, conocer cuáles son todas las variables generales que están implementadas o que están avaladas en nuestros diferentes países. Esto es un video que traigo a cotación de una prueba. Esto es un extracto, un video que extraje de internet. Un video que se realizó previamente antes de realizar unas pruebas de este tipo, en el cual nosotros como ingenieros, una vez que se construyen nuestros ambientes en nuestros hospitales, realmente nos olvidamos de lo que son las ducterías de aire, algo bien importante. Aquí, por ejemplo, podrán observar este tipo de cámara que se incluye. Aquí se pueden observar ladrillos que quedaron al momento de la construcción. Y algo más grave aún es que pueden observar las paredes laterales superiores e inferiores. Cómo se puede observar todo el polen acumulado en la ductería de aire. Esto es una ductería de un quirófano. Se pueden imaginar, este quirófano no tenía filtración epaterminal. Se puede observar pues la cantidad de partículas que están entrando a ese quirófano. Creo que es más fácil operarlo en el pasillo que operarlo en el mismo quirófano. Entonces, ese tipo de opciones es muy común en nuestros hospitales y lamentablemente es porque nos olvidamos del mantenimiento preventivo de todas nuestras instalaciones. Entonces, es por ello la importancia de que se deben realizar también anualmente lo que son los mantenimientos en las ducterías de aire para evitar este tipo de detalles, ¿no? Ahora nos trae bien una pregunta que nos viene a la cabeza, que es ¿cuál es la importancia de las variables ambientales en el diseño del sistema HVAC o aire acondicionado en áreas críticas en hospital? Básicamente podemos tener áreas diseñadas o áreas donde se implementa gran tecnología, grandes inversiones, como este tipo. Aquí podemos ver un quirófano de alta tecnología en el cual se puede observar los sistemas de flujo laminar, todo el equipamiento, un quirófano bastante considerable a nivel de tamaño. Pero si no supervisamos qué hay detrás de todo lo que es la parte de instalaciones, es difícil poder tener diseños realmente acordes a lo que me indican las normativas. Esta es una foto tomada, ejemplo, en un hospital en Argentina, en el cual tuve la fortuna de visitarlo. Se puede observar todo lo que es el banco de filtros HEPA en la parte inferior. Aquí podemos ver lo que es la parte del área a nivel de quirófano y esto es lo que nos podemos encontrar nosotros en nuestras zonas técnicas. Realmente una zona técnica agradable a la vista, en el cual podemos realizar un mantenimiento sencillo, un mantenimiento agradable y no realmente tener instalaciones o zonas técnicas realmente aparatosas para poder realizar cualquier tipo de mantenimiento. Entonces, ¿cuál es la importancia real? Se deben tener todas las variables ambientales, conocerlas desde el nivel de diseño y poder realizar sus diferentes pruebas para poder determinar realmente si el área cumple o no cumple. Porque es muy grave, por ejemplo, en el caso del COVID, meter a un paciente en un área de presión positiva, en el cual debemos tener conciencia de que debemos colocarlo en una habitación de presión negativa, por ejemplo. Entonces ahí comienzan las interrogantes de cuáles son las diferentes formas que yo debo tener a la hora de diseñar o implementar cualquier tipo de proyecto en el área hospitalaria. En lo que es la parte de pruebas, son 10 pruebas que se realizan, como fue informado anteriormente. Tenemos lo que es Vania, ¿me escuchas? Sí. Ah, perfecto. Disculpen. Podemos tener lo que son las pruebas de determinación de eficiencia de filtros EPA, pruebas de direccionalidad de flujo de aire, mediciones de ruido, de luminosidad y pruebas de análisis microbiológico. Entrando en materia, tenemos lo que son las pruebas de conteo de partículas. Básicamente es una prueba que yo determino la calidad ambiental que hay presente en mi área. Yo uso un contador de partículas y voy a poder conocer cuántas partículas de 0.3, 0.5 micras existen en ese ambiente. Básicamente va dado bajo la normativa la 14.6441, como fue informado anteriormente, y de allí es donde yo puedo determinar cuál es la clasificación ambiental que tiene esa área en particular.
Entonces, de allí, disculpa. Me disculpan. Vale, ahora sí ven las láminas. No, Vania, todavía no. No se ve todavía. me disculpan. Ah, ok. ¿Ahora? Ya ahora sí. Ahora sí. Ok. Les comentaba, en lo que es la primera prueba, que es la prueba de conteo de partículas, uso un cortador de partículas, que es un instrumento en el cual me va a dar o voy a poder visualizar lo que son las cantidades de partículas presentes en el ambiente, partículas de 0.5 y 0.3 micras. Yo puedo, con este tipo de pruebas, determinar la clasificación ambiental bajo la normativa 14.6441. ¿Se recuerdan las tablas que logramos ver a inicio de la presentación? Yo con esto puedo determinar, por ejemplo, cuál es la clasificación de un quirófano, si es tipo A, tipo B o tipo C. Con esto yo logro determinar la cantidad de partículas que hay, por ejemplo, sobre una mesa de operaciones. Ya, un momento. Vania, ¿se logra ver? Ok, gracias. Sí, perfecto. Ok, la segunda prueba que tenemos es la prueba de medición de temperatura y humedad relativa. Usamos un termigrómetro de exactitud. Por ejemplo, esto fue una prueba realizada en un área de hemodinamia que recién construimos, en el cual se hizo lo que son las pruebas de temperatura y humedad relativa para poder certificar al proveedor del equipo de que las condiciones en las cuales fueron dadas, los parámetros dados a nivel de documentación técnica del equipo, se cumplieron con exactitud. Algo bien importante para este tipo de pruebas es ver esta tabla, que es la tabla que se recomienda para lo que es la parte de humedad relativa, en el cual podemos decir de que la zona óptima de trabajo de cualquier área es entre 40 y 60% de humedad relativa. Básicamente podemos ver que los virus se comportan bastante bajos y en el caso, por ejemplo, lo que tenemos el COVID, las infecciones respiratorias se comportan bastante estables. Entonces podemos decir de que lo que son los diseños a nivel ambiental debemos tener parámetros entre 40 y 60% de humedad relativa y con esto yo puedo tener diseños óptimos dentro de mis áreas. Es bien importante que esta norma se realice bajo la metodología indicada en la ISO 1406443. Seguidamente tenemos lo que es la prueba de medición de caudal y renovaciones de aire por hora. Básicamente yo uso una campana de medida de flujo de aire. Con esto determino yo cuál es el caudal que está ingresando por las diferentes rejillas de aire a nivel de suministro y cuánto es a nivel de extracción de aire. Puedo determinar también cuál es la cantidad de caudal. Con esto yo puedo saber cuántas son las renovaciones de aire por hora que hay en nuestros ambientes. Entonces, por ello es bien importante realizar este tipo de pruebas en nuestras áreas para poder determinar si realmente lo que se diseñó a nivel de planos de ingeniería de instalaciones mecánicas se cumple con exactitud en lo que sería ya la construcción como tal del ambiente. Esto es un extracto de la norma 171340-2020. Esta norma aún no ha salido, pero esto ya son extractos de la norma, por ejemplo. Ya la norma me dice o me establece a mí los niveles de riesgo. Anteriormente no me identificaba a mí cuáles son las diferentes áreas de riesgo. Ya esta norma me identifica, por ejemplo, áreas de muy alto riesgo en el cual debo tener 20 renovaciones de aire por hora. Hablamos, por ejemplo, de riesgo moderado, tenemos 10 renovaciones de aire por hora. Seguidamente tenemos ya ahora lo que son las tablas como tal de nivel de riesgo. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de una sala de aislamiento de infeccioso con inmunodeprimido, podemos tener nivel de riesgo número 3. Si vamos a eso, por ejemplo, el nivel de riesgo número 3 me habla que debe ser de 15 renovaciones de aire por hora. La normativa internacional, la gran mayoría de normativas, ARRAE, las normas australianas, europeas, que me indican de que por ejemplo, para una habitación de infecciosos recomiendan 12 renovaciones de aire por hora, 12 cambios de aire por hora. Ya, por ejemplo, esta norma entonces me indica de que yo voy a poder tener 15 cambios de aire por hora, ya se coloca un poco más exigente. Si hablamos un poco de quirófanos de alto riesgo, de flujo unidireccional, hablamos de que son niveles de riesgo número 5 en área protegida, que sería lo que es la cama, la mesa de operaciones general, y lo que es la periferia, todo lo que son los pasillos alrededor, de nivel de riesgo número 4. Y así sucesivamente con el resto de áreas. Entonces, esta norma ya me establece a mí los niveles de riesgo y cuánto es
lo que serían las renovaciones de aire por hora que yo debo tener en mis diferentes ambientes. La cuarta prueba es la prueba de recuperación de áreas. Esto es una prueba que básicamente yo lo que voy a hacer es contaminar mi área crítica al momento de diseñarla. Voy a poder saber, por ejemplo, esta prueba se realizó, se contaminó a las 10:32:30 segundos. Podemos ver la cantidad de partículas, más de 800.000 partículas en todo el ambiente. Y básicamente voy a poder observar en el tiempo, a las 10:48:56, cuánto tiempo ha pasado para que mi área vuelva a retomar las condiciones ideales de diseño. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando se nos contamina un ambiente, poder determinar o poder tener conocimiento cuánto tiempo vuelve esa área a tomar las condiciones ideales de diseño. O en el caso que se vaya, por ejemplo, a la energía eléctrica y nuestra planta de emergencia falle. ¿Cuánto tiempo yo debo esperar o saber para poder nuevamente esa área entrar en operación? Entonces aquí básicamente podemos observar que en 16 minutos esta área en el cual se realizó esta prueba estuvo completamente óptima para poder estar funcionando nuevamente en el ambiente. Esta norma se realiza bajo la metodología de la ISO 1406443. La quinta prueba es la prueba diferencial de presión de áreas. Es una prueba muy importante. Se usa un termoanemómetro. Básicamente coloco una sonda por debajo de la puerta y mido lo que es la presión diferencial. Este tipo de pruebas es muy importante en áreas de presión negativa. Por ejemplo, en el caso donde tengo áreas de preparación de mezclas oncológicas, que son áreas de presión negativa, es muy importante poder conocer que esa área es completamente negativa. Por ejemplo, en áreas de aislamiento, presión negativa, debo tener las consideraciones ideales de que el área es completamente negativa contra el pasillo externo, así como la esclusa. Entonces, con este tipo de pruebas, yo realmente garantizo que la presión diferencial se cumple a cabalidad en las diferentes áreas. Ya la norma 171340-2020 ya me establece, por ejemplo, en áreas de nivel de muy alto riesgo, ya me dice, por ejemplo, a nivel de diseño, de que yo debo diseñar con 20 pascales de sobrepresión o de presión en el ambiente. Áreas, por ejemplo, moderado con 6 pascales. Estos son los parámetros mínimos de diseño. En nuestros casos, por ejemplo, normalmente siempre estamos por encima de los parámetros mínimos de diseño, en el cual garantiza de que se puedan cumplir todos los que son la prueba diferencial de presión de áreas. Es bien importante este tipo de variables porque con ello voy a garantizar si un área está en depresión o en sobrepresión correspondiente a las áreas externas presentes en un hospital. La prueba de terminación, que es la prueba número 6, es la terminación de eficiencia de filtros HEPA, integridad y hermeticidad. Es una prueba que se realiza con un fotómetro de aerosol y un generador de partículas. Básicamente yo con esto voy a garantizar, al momento de realizar mis pruebas, yo voy a garantizar de que mis filtros HEPA realmente cumplen con lo que me indica a nivel de fichas técnicas del producto que me llega al hospital. ¿Qué ha sucedido en muchas ocasiones? Que se instalan filtros HEPA y el filtro HEPA en el transcurso o en el traslado que fue llevado al hospital sufre un golpe y lo que es una fibra del mismo filtro HEPA se rompió y realmente es imperceptible a la vista. Yo al momento de realizar una prueba de integridad, una prueba de hermeticidad e integridad, yo voy a garantizar de que ese filtro realmente, valga la redundancia, filtre lo que me indica. Bien sea si un filtro H14, por ejemplo, me filtraría 99,97% de partículas. Entonces yo voy observando realmente en el fotómetro, en el generador de partículas, voy observando cuántas son las partículas que están pasando a nivel del filtro. ¿O qué sucede, por ejemplo, en el caso de las unidades manejadoras de aire, que a veces le dejamos al personal de mantenimiento y no lo entrenamos? Él hace la sustitución de los filtros HEPA y resulta que el filtro no lo instaló bien y está pasando aproximadamente el 30% del caudal por las rendijas alrededor de los filtros HEPA y no está filtrando completamente lo que me debería filtrar. Entonces, con este tipo de pruebas, yo trato de garantizar al 100% de que mis filtros cumplen realmente con lo que me indica las fichas técnicas del producto y realmente el filtro está filtrando todo lo que está ingresando a la sala sin ingresar por algún otro lado que no sea deseado. Entonces, con esto yo garantizo que realmente se está cumpliendo lo que me indica. Algo bien importante, por ejemplo, este tipo de pruebas se debe realizar, es muy importante, es fundamental en las áreas de aislamiento, en el caso del COVID.
áreas de aislamiento de presión negativa, yo debo garantizar de que todo el aire que está autocontenido en la sala, en la esclusa y sanitario sean extraídos por el sistema de extracción donde deberían estar instalados filtros HEPA. Yo con esto garantizo yo que los filtros HEPA que están, valga la redundancia, filtrando todo el aire que está en esa sala, realmente el aire se está filtrando y está saliendo al exterior completamente filtrado. Si no puede ocasionar de que realmente, aunque instalo un filtro HEPA pero queda mal instalado, yo estoy fácilmente generando de que todo el aire acondicionado que se encuentra en esa sala está saliendo al exterior y está contaminando a los demás pacientes. Entonces realmente es bastante delicado en la forma de cómo yo realizo la instalación o supervisión de este tipo de filtros como tal, ¿no? La prueba de direccionalidad de aire, por ejemplo, en este video se puede observar, yo voy a poder ver realmente cuál es la secuencia por donde va a estar el aire. Básicamente con esta prueba yo puedo saber si un área es de flujo laminar, si flujo turbulento, voy a poder observar si las rejillas realmente son de suministro, de extracción, voy a poder observar por dónde se va a ir el aire a nivel de puertas, por ejemplo. Entonces, es una prueba muy importante porque con esto garantizo de que realmente el aire se está extrayendo, bien sea en un quirófano o en un área, por ejemplo, central de esterilización o en un área de preparación de mezclas, unidad de cuarentecillas, de la forma correcta. Aquí, por ejemplo, es una prueba bajo una puerta. Aquí se puede observar para dónde realmente es el flujo del aire que estaría. Entonces ya puedo yo determinar que realmente es un área de presión positiva, presión negativa, por dónde está yendo ese aire, que realmente es imperceptible a la vista si no hacemos este tipo de pruebas. Seguidamente tenemos lo que son las pruebas de mediciones de niveles de ruido. Es una prueba que se realiza con un sonómetro. Esta prueba se realiza bajo la normativa 1.17.13.40 o bajo las normativas nacionales vigentes en cada país. La norma 107.13.2005 y las RAE, por ejemplo, me dice que en salas de reanimación de quirófano o habitaciones todas como cuidados intensivos, ahí debe existir 35 decibeles como máximo. Y el resto hospital, 40 decibeles. Entonces esto es muy importante. Por ejemplo, de cuál es la manera de que yo realizo la instalación de una unidad manejadora de aire dentro de una sala crítica, porque puede ocasionar de que ese ruido de esa máquina sea molesto para lo que serían las diferentes habitaciones o el área específica donde se haya diseñado. Entonces, por ello es muy importante realizar este tipo de pruebas para realmente considerar si realmente cumple con los decibeles deseados en este tipo de salas. Ya para ir cerrando lo que son las pruebas de niveles de iluminación, se utiliza un luxómetro. Es una prueba realizada según la metodología de la norma 1.17.13.40. Con esta prueba yo determino la cantidad de lumens que hay dentro de un área de trabajo. Con esto yo puedo determinar realmente, por ejemplo, si en una mesa de operaciones, la lámpara cialítica, que en documentación técnica me dice que tiene 160.000 lux de transmisión de iluminación, con este tipo de instrumentos yo puedo determinar si realmente esa lámpara cialítica me está iluminando realmente lo que yo necesito a nivel de luz. Entonces, con este tipo de pruebas yo puedo determinar lo que son los niveles de iluminación que deben existir en los diferentes ambientes. Por último, les voy a dejar un video corto, es un resumen de todo esto. Esto es una empresa española en el cual tuve la fortuna de extraer este video para que ustedes pudieran ver todo el resumen de lo que son las diferentes pruebas que se realizan. Espero que haya sido explícito. Cualquier pregunta después del video, con mucho gusto las podemos atender. Las infecciones nosocomiales son un problema importante en el ámbito hospitalario, lógicamente. Aproximadamente en España tenemos del orden de 5 millones de ingresos hospitalarios, de los cuales un 8,3% más o menos acaba en infección nosocomial. Esto es un problema grave del cual las condiciones ambientales. En 2012 aparece en España la norma UNE 171.340, que es la norma específica que habla de validaciones y cualificaciones de ambientes controlados en hospitales. En Envisalud tenemos grandes ambientes críticos hospitalarios y hemos desarrollado proyectos de este tipo en más de 60 hospitales en toda España. El estudio de calidad ambiental en interiores debe cubrir la totalidad del hospital. Los parámetros a determinar serán diferentes en entornos convencionales de entornos críticos.
Entendemos como entornos convencionales zonas como la de hospitalización, la de consultas o zonas comunes. El objetivo en este caso es asegurarnos de que la zona está correctamente ventilada y que la filtración es la adecuada, así como que los focos de contaminación están controlados. Consideramos entornos críticos habitaciones como pueden ser quirófanos, reanimación, UCI, habitaciones de inmunodeprimidos y de infecciosos, y en ellas el estudio de calidad del aire que hay que hacer es más específico, hay que realizar una validación de estas habitaciones. El objetivo es garantizar que todo el aire que entra en esas habitaciones, en estos quirófanos, es un aire de excelente calidad que ha pasado a través de unos filtros EPA y que entra en cantidad suficiente. Realizamos mediciones de caudales, tanto de impulsión como de extracción, diferencia de presión con respecto a salas anexas y hacemos una verificación de la integridad de los filtros EPA, tanto de su integridad como del ajuste a los soportes, para garantizar que todo el aire que entra en estas salas está perfectamente filtrado y no lleva contaminantes procedentes del exterior. La validación de salas de ambiente controlado debe complementarse con una inspección del sistema de climatización, tanto de la unidad de tratamiento de aire como de sus conductos asociados. Las validaciones de salas de ambiente controlado deben realizarse justo después de su puesta en marcha y antes de que empiecen a ser operativas, anualmente y siempre que haya alguna modificación importante. Bueno, es un poco el resumen de lo que estuvimos discutiendo el día de hoy. Por ello la importancia de que todos nuestros proyectos podamos certificar las condiciones ambientales en nuestros proyectos, porque si no certificamos realmente, nunca vamos a estar seguros que realmente lo que se diseñó a nivel de ingeniería está cumpliendo para lo cual se diseñó. Entonces, por ello es bien importante, los invito en todos sus países de que siempre sus proyectos, una vez estén construidos, puedan de ser validados para poder certificar de que todas las condiciones con las cuales fueron diseñados cumplan con las características de las normativas presentes en sus diferentes países. Muchas gracias, Vania, y a todos los presentes. No sé si hay alguna pregunta, Vania. Bueno, no sé si alguno de los participantes que tenga alguna duda o una consulta, Richard. Realmente agradecerte, fue una charla muy interesante. Yo que soy arquitecta me pareció súper interesante para poder apoyar a los compañeros y al equipo técnico que desarrolla todo este aspecto y así comprender muchas veces el trabajo y la importancia de trabajar en equipo, valga la redundancia, el compenetrarnos en las otras especialidades. Si algún participante desea hacer alguna consulta. Mientras tanto, sí deseo informarles que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de podcast ACOAI. En Spotify nos pueden encontrar. También que visiten nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y nos pueden buscar por ACOAI CR. También nosotros tenemos boletines informativos que los tenemos cada 15 días con temas muy interesantes. Si desean recibirlo, pueden escribirnos a info@acoaicr.com, o bien también tenemos nuestro WhatsApp, que es el código 506-22730416. Entonces realmente nos pueden localizar por varias y deseo pues saludar a los países que nos están acompañando: Venezuela, Chile, Perú, República Dominicana, Colombia y por supuesto Costa Rica. Realmente ha sido una presentación muy interesante y una asistencia realmente excelente. No sé si hay personas con alguna consulta, pero Richard, te felicito, muy educativa, muy técnica y muy clara para los momentos donde los compañeros tienen que especificar o solicitar las pruebas, nos queden claros, y sobre todo los arquitectos también poder comprender todos esos procesos que ustedes realizan. Gracias, Vania. Realmente sí es importante. Nosotros, bueno, ahí está la información de las empresas a las cuales represento. Estamos completamente a sus órdenes, Vania. Realmente agradecido por la asociación y por todos los asistentes.
Consideramos que transmitir este tipo de información es muy importante para Latinoamérica porque podemos lograr tener instalaciones que realmente satisfagan las necesidades de los pacientes y cumplir las características para las cuales están hechas las normas, ¿no? Creo que a veces es muy fácil decir de que un proyecto se diseña bajo una normativa internacional, por ejemplo, en la parte de instalaciones mecánicas, cuando hablamos de que se diseña bajo los patrones de la normativa ASHRAE americana, o las normas europeas, es muy importante que al momento de la construcción se puedan certificar. Es la única manera de que podamos estar seguros de que nuestros ambientes hospitalarios cumplen con las garantías de tener o dar salud a nuestros pacientes. Hoy en día, cuando hablamos del COVID, que prácticamente fue algo que llegó imprevisto, logramos observar de que muchas unidades de cuidados intensivos no cumplían con las áreas de aislamiento en las cuales están dadas por normativa. Entonces podemos llegar a tener o a saber de que en muchos de nuestros hospitales no se sabía cómo poder hacer estos cambios de emergencia en nuestras unidades de cuidado intensivo a nivel ambiental o las formas de cómo poder yo aislar a un paciente. Entonces por ello es muy importante poder tener este tipo de ambientes. En nuestra experiencia, por ejemplo, hemos llegado a visitar hospitales donde se hacen preparaciones de mezclas oncológicas y básicamente hemos llegado a hacer pruebas de este tipo y hemos determinado de que son áreas de presión positiva cuando deben de ser áreas de presión negativa. Entonces, realmente con esto yo puedo tratar de garantizar, dar calidad de instalaciones y poder dar, como bien lo digo, salud a nuestros pacientes. Realmente agradecido a todos por su asistencia. Están nuestras páginas web, nuestras redes sociales y con mucho gusto cualquier pregunta o acotación estamos para servirle, Mario. Sí, Richard, aquí Luis Fernando Flores consulta sobre la presión positiva en un quirófano en relación con la extracción de los gases medicinales sobrantes de la máquina de anestesia y el humo por efecto del electrobisturí. ¿Cómo se maneja la renovación de este aire para acondicionar la limpieza del mismo? Manteniendo la presión, perdón. Recordemos que cuando uno diseña un ambiente hospitalario, voy a regresar un momento aquí a esta parte, por ejemplo, ya la norma me indica cuántas son las renovaciones mínimas que yo debo tener, que son los cambios de aire por hora, ¿sí? Cuando yo elaboro o diseño un proyecto a nivel de ingeniería, yo debo saber cuántas renovaciones o cambios de aire por hora va a estar determinado en ese ambiente. Si vemos la normativa, por ejemplo, en esta tabla, podemos observar en el caso, por ejemplo, de un quirófano a nivel de alto riesgo, podemos observar que es un nivel de riesgo número 5. Si nos vamos a la tabla, él me indica que son 20 cambios de aire por hora. Con ello voy a garantizar de que el aire constantemente se esté renovando en este ambiente. Con esto voy a garantizar yo de que realmente pueda tener un aire completamente limpio, no solamente a nivel de contado, a nivel ambiental, a nivel de particulado, sino a nivel también de cuántas renovaciones yo voy a tener. Por eso decía que es el tema que ahorita se está tocando, que es lo del COVID. En las habitaciones de aislamiento es bien importante que toda la literatura a nivel internacional, por ejemplo, me dice de que yo debo tener un mínimo de renovaciones de 12. Y es bien importante porque yo debo garantizar de que ese aire constantemente internamente en nuestra área crítica se esté renovando, como lo indica el título, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo lo logro? Es cómo lo logro con instalación y a nivel de diseño. O sea, realmente no... básicamente va en función a lo que yo instale a nivel de instalaciones, cuánto caudal de aire ingresa, cuánto caudal de aire extraigo de mi sala. Ok, perfecto. Aquí tengo otra consulta del Héctor Solano. Consulta, en la tabla donde se hablan de los pascales que debe contar una sala de procedimientos, ¿los valores de los pascales tienen alguna relación matemática con los CFM para conocer los porcentajes de aire adicional que se debe de ingresar para obtener 20 pascales o 2.5 pascales según la necesidad? ¿Qué tipo de relación matemática es? Sí, la relación matemática realmente no la sé, no voy a mentir, pero realmente sí tiene una relación estrecha porque a nivel mecánico yo debo conocer cuántos CFM de aire van a ingresar para poder garantizar cuántos pascales voy a tener yo a nivel de diseño ambiental en mi área crítica como tal, pero sí tiene una estrecha relación. Ok. Bueno, no sé si hay alguna consulta adicional.
Bueno, Richard, verdaderamente muchísimas gracias. Espero que podamos de nuevo contar con tu presencia más adelante con alguna charla así tan técnica y de experto como ha sido hoy. Recordarle a todos nuestros participantes que nos visiten en nuestras redes. También tenemos en nuestra página web una biblioteca sobre el COVID y también tenemos una biblioteca con todas las normas nacionales y algunas internacionales para que puedan visitarnos y ahí consultar todo esto para su desarrollo profesional. Agradecerte nuevamente, Richard, y esperamos contar de nuevo con vos y los invitamos para que estén pendientes de nuestra próxima charla y de nuestros boletines y nuestros podcasts. Muchas gracias y los esperamos de nuevo que nos acompañen en nuestras próximas charlas online. Muchas gracias, Vania. Gracias a todos. Feliz noche para todos.